De CLIA al Día y Portal La Verdad. Hoy estamos con una invitada muy especial en estas conversaciones sin filtro que estamos realizando. Se trata de la candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Alexandra Pineda. Bienvenida a esta conversación sin filtro para Portal La Verdad y CLIA al Día. Jamir, muchas gracias a ti, al Portal de la Verdad y a CLIA al Día por este espacio tan importante. Candidata, ¿cómo avanza esta campaña? Estamos a 40 días de las elecciones. Bueno, esta campaña ha sido muy corta, muy rápida. Nosotros hemos recorrido casi todos los municipios del departamento. Nos hemos sentado con diferentes sectores, todavía falta mucho, seguimos trabajando de manera incansable porque queremos llegar a todas esas personas que quieren un cambio en el departamento del Cesar. Usted viene de la Agencia Nacional de Tierras. Yo le preguntaba fuera del aire que si tal vez ese es el impulso para aspirar por el pacto histórico a la Cámara. Bueno, creo que los hechos y los resultados hablan por nosotros. Haber logrado una cifra histórica en hectáreas entregadas en el departamento del Cesar, alrededor de 40.000 hectáreas, aproximadamente 5.000 familias ya beneficiadas a lo largo y ancho del departamento del Cesar, dicen mucho. Y si nosotros lo comparáramos en el periodo de Duque y de Santos, durante 2 periodos de gobierno, 8 años, solo se entregaron en el departamento del Cesar 1.300 hectáreas. Vemos que aquí, cuando hay voluntades, se puede responderle a la gente. O sea, se puede decir que hay un impacto positivo en el tema del gobierno Petro, un gobierno al que usted se muestra afín, y que lo que pasó en el tema de tierras con Santos y con Duque, ¿se puede hablar de un fracaso? Claro, totalmente, porque es que la responsabilidad que ellos tenían era implementar esos gobiernos, el punto número 1 de los acuerdos de paz, y la verdad es que haber entregado en el marco del cumplimiento de esos acuerdos solo 1.300 y en este gobierno haber adquirido las 40.000 hectáreas hasta el tiempo que yo estuve, realmente es un logro importante. Y yo te mencionaba un poco que más allá de resultados, nosotros tuvimos la oportunidad, y hablo del trabajo que vine realizando, de estar con la gente, de compartir con la gente, de trabajar esos logros de la mano con la gente, luchándolos en el marco de los diálogos, de ir a sus veredas, a sus corregimientos. La gente me conoció cerca, no detrás de un escritorio. Es como me gusta trabajar y por supuesto que lo seguiremos haciendo. Usted me habla de resultados palpables en el tema de tierras que van de la mano de un gobierno nacional, pero entonces ¿cómo califica este gobierno del presidente Gustavo Petro? No, maravilloso, excelentes resultados concretos, no solamente en la reforma agraria, sino que hemos podido ver cómo hay temas relevantes que el presidente Gustavo Petro ha sacado adelante en el departamento de Cesar y en Colombia. Los abuelos que recibían 80.000 pesos pasaron a recibir 230.000, las madres comunitarias que venían luchando por sus derechos, que pedían, exigían ser vinculadas de manera directa y no de la manera que lo estaban haciendo, tercerizando la vinculación de ellas. Y durante todos los gobiernos anteriores fueron instrumentalizadas, nunca les respondieron. En el gobierno del presidente Gustavo se logró. Los equipos básicos de salud, esos médicos, esas enfermeras, la atención en salud que se ha venido dando en las veredas, en los corregimientos, en los barrios periféricos de los municipios del Cesar y Valledupar, eso es resultado del presidente Petro. Las fuerzas militares que les pagaban 80.000, 200.000 pesos para su sostenimiento mínimo, hoy ganan un salario digno. El incremento del salario, antes se llamaba mínimo, ahora es un salario digno a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que subió a 2 millones de pesos con el subsidio de transporte. Entonces, y me cansaría, la economía cómo ha crecido, el dólar bajó, la inflación bajó. Entonces son resultados concretos y la verdad eso no lo habíamos visto durante décadas. Llegó el gobierno de Petro y logramos demostrar que sí se puede gobernar en favor del pueblo y queremos seguirlo haciendo. Por eso pedimos el apoyo del pueblo cesarense para que nos dé ese respaldo. Siempre hay cosas buenas, pero también hay cosas negativas. ¿Cuál cree que puede haber sido el error del mandato del presidente Gustavo Petro?
Colombia ha estado inmersa en problemas estructurales que no son fáciles resolver en solo un periodo de gobierno. Se hicieron esfuerzos importantes, hubo muchas dificultades, lamentablemente por la presión que ejercieron los partidos tradicionales que se quedaron y mantienen unas burocracias, y hablo de ministerios, de direcciones, de agencias del nivel nacional, en las que por estar en manos de la derecha, de la ultraderecha, no mostraron resultados concretos. Creo que de pronto eso, pero voluntades del gobierno sí las hubo siempre y hoy tenemos los resultados favorables en favor del pueblo. Frente a las recientes quejas que han hecho los gobernadores del poco apoyo que ha tenido el gobierno nacional en cuanto a presupuesto, en cuanto a temas de inversión y en cuanto a estas nuevas leyes como la de los impuestos, creo que es al tema de los cigarrillos, todo de ese tema, ¿cuál es su opinión al respecto? No, pienso que la ley, las transferencias generales de la nación se han respetado. El gobierno nacional le sigue transfiriendo a los gobiernos, porque eso está por ley departamental, y a los municipios. Está establecido así. El gobierno se ha enfocado en avanzar en apuestas que le lleguen directamente a las comunidades, a los territorios. Considero que ha centrado sus esfuerzos más en eso que de pronto en transferirle a gobiernos o a líderes políticos, alcaldes, gobernadores, que no han mostrado resultados. Miren las regalías, por ejemplo, pero ese es un tema bastante caliente. Donde están las regalías y donde ha llegado el mayor número de regalías son los municipios más pobres que tiene el departamento del Cesar, uno de los municipios más pobres. Entonces, creo y considero que el gobierno le ha respondido a los entes territoriales de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Gran parte del tema de las regalías va ligado al sector minero, que avanza en un punto de transición. ¿Cuál es su postura, Alexandra? Mira, la transición mineroenergética es un tema que tiene que darse en Colombia, y es que lo estamos viendo, y ahí hay que romper ese sofisma de lo que la ultraderecha ha querido venderle a los municipios donde se está explotando carbón, el del corredor minero, que les han mentido porque han dicho que Petro quiere cerrar minas. Recordemos cuando se cerró la mina de Prodeco, en el periodo de Duque, no en el periodo de Petro. Pero estamos hablando de una transición porque es que ya lo estamos viendo. Muchos de los países que eran clientes de Colombia, que le compraban carbón a Colombia, ya no le están comprando en las mismas proporciones, y eso lo estamos viendo con la disminución de la demanda, la disminución de los precios, porque esos países le están cumpliendo al acuerdo mundial que hubo para pasar de esas energías extractivas, de esa economía extractiva para producir energía, a unas energías limpias, entonces alternativas. Y ya ellos están cumpliendo. Esa es una realidad que tenemos nosotros, Jamil. Y aquí lo que tenemos que ponernos a pensar y a trabajar manos a la obra es cuáles son las, actividades económicas que se van a promover para diversificar la economía en este departamento, que nos permita minimizar los impactos que genera esta transición efectivamente por la disminución del carbón. Entonces, es una pregunta que también yo los invito a que se la hagan a la gobernación del Cesar y a las alcaldías. ¿Qué están haciendo dentro de sus planes de desarrollo para contribuir en esa diversificación, generar oportunidades de empleo e ingresos a las comunidades y que no se generen estos impactos negativos? Pero entonces el mensaje es claro. El tema de la transición que apuesta el gobierno de Gustavo Petro, ¿para usted es viable? Es lo que me acaba de decir. Claro, totalmente. Estamos hablando de una transición justa y además responsable. Sin embargo, Jamil, se requiere legislar en torno al cierre de minas para que las empresas hagan lo que les corresponde y estén obligadas a garantizar esa transición de manera tal que con su responsabilidad social, ambiental y demás
podamos hacer una reconversión laboral que permita que las familias puedan tener cómo sostenerse. Creo que los grandes focos de opinión cuando se habla del tema del cierre de minas, de la transición y de la reconversión laboral, es que eso es un proyecto que no es un plazo corto, sino es un largo plazo. ¿Qué hacer con todas esas familias del corredor minero que básicamente han basado su actividad o su producción laboral en municipios como Las Aguas de Ibirico, Becerril, Chiriguaná, Codazzi, en las minas? Y el mensaje que usted le envía directamente a los mandatarios locales y a los mandatarios departamentales. Mira, es que ahí es cuando hablamos de la necesidad de urgente diversificar la economía del Cesar, presentar alternativas diferentes, productivas, impulsar el sector agropecuario, agroindustrial, garantizar canales de comercialización, impulsar el turismo. Nosotros somos un departamento multicultural, tenemos unos potenciales impresionantes. En el Cesar se puede producir de todo porque tenemos todos los pisos térmicos. Claro, eso depende del carbón. Miren cómo hoy se ha potenciado el café. Es una alternativa interesante, cómo han aumentado las ventas del café, el precio del café. Y además, por ejemplo, hay algo que hay que potenciarlo también. Para que sepan, en el departamento del Cesar se produce el mejor café del mundo. La Sierra Nevada produce el mejor café del mundo. ¿Por qué no vender eso como una marca y posicionarnos a nivel mundial, por ejemplo, con ese producto? Entre otros, todo depende de la vocación que tienen los campesinos. El turismo, por ejemplo, el turismo no puede centrarse únicamente en el Festival Vallenato, que genera por supuesto, muchos recursos y dinamiza muchísimo la economía, pero es transitorio, es en un tiempo específico. Necesitamos potenciar el turismo en el centro del Cesar con la Ciénaga de Zapatosa, en el sur con los potenciales que hay allá del río Magdalena, otros cuerpos de agua que hay en el sur, y allá, por ejemplo, en el sur se ven mucho las bandas musicales, las orquestas, en el centro se ve las tamboras, y aquí el festival, mira esa riqueza que tenemos para poder avanzar en promover este territorio. Aquí mismo en este set, Claudia Margarita Zuleta, que también va a la contienda electoral por el tema del Centro Democrático o candidata al Senado, es una de las que está en oposición no solamente del gobierno Petro, sino de este modelo de transición en el tema minero. Dijo que Petro era el peor presidente que ha tenido Colombia en toda su historia. Su opinión sobre este mensaje de Claudia. Pues partamos del hecho de que Margarita es uribista neta. Partamos de ahí. Segundo, Margarita le ha venido mintiendo al departamento del Cesar, le ha venido mintiendo al corredor minero, porque no es cierto lo que ella está planteando en torno, por ejemplo, a la transición minero-energética, y ha dicho que Petro ha venido aquí a cerrar minas cuando quien cerró fue su gobierno, el gobierno de Duque. Al contrario, lo que le está diciendo Petro a todos los gobernantes municipales y departamentales es a trabajar, a plantear iniciativas dentro de sus planes de desarrollo donde estén los planes, programas y proyectos que puedan contribuir a garantizar la inversión en apuestas que realmente contribuyan a minimizar esos impactos. Dependemos de la economía mundial del carbón y no necesariamente es Petro como ella lo está planteando. Entonces yo le digo a Margarita que es una mentirosa. Pues la hemos visto a la exdiputada con el tema asistiendo a los sindicatos, yendo a las marchas en las Aguas de Ibirico, en Becerril, y siempre su discurso ha sido en contra del gobierno Petro y en contra del cierre de minas. Pero ¿por qué ese doble discurso que usted nos acaba de mostrar? ¿Pero por qué habla de doble discurso, Jamir? Parte de ella? De parte de Claudia, según lo que usted nos acaba de decir. Porque ella sale a defender las minas y nos dice que el gobierno al que ella defiende, que es el gobierno de centro derecha, fue el que empezó cerrándolo. ¿Por qué haría Claudia ese doble discurso? No quieren reconocer el daño que le han hecho al país, y ese es uno, son muchos más. Por supuesto nunca lo van a hacer, y por eso aquí estamos nosotros para decirle a la comunidad del corredor minero y al departamento del Cesar y al país la verdad en torno
cuál es la realidad en torno al tema de la minería, no solamente en Colombia, en el mundo. Y yo creo que en eso ya la gente se ha venido formando, ha venido leyendo y tienen más claro el hecho de que no hay tal posición errada o cerrada completa de nuestro gobierno del cambio, pero que al contrario lo que quiere nuestro gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro es poder garantizarle a las familias del Cesar, específicamente las del corredor minero, una estabilidad económica para que no sean afectados en la sostenibilidad, el sostenimiento de sus familias en torno a este cambio de economías que se van a dar, no solamente en el Cesar, en el país y en el mundo. Recientemente vino el candidato Iván Cepeda, usted lo acompañó, lo acogió en Valledupar, lo vimos en una multitudinaria reunión, más de 8.000 personas, 9.000 personas estuvieron en la plaza el 1 de mayo, validando la candidatura de él a la presidencia, pero sobre todo en el acompañamiento de la candidatura de Alexandra Pineda a la Cámara de Representantes. ¿Cómo toma esa llegada, ese apoyo de Iván Cepeda, obviamente, de la mano de un gobierno nacional que si llega Iván Cepeda a la presidencia sería la continuidad de Gustavo Petro? Así es. Iván Cepeda refleja las luchas y representa las luchas históricas en el país. Por eso la gente se identifica mucho con Iván Cepeda en torno a las garantías que da para lograr la continuidad del gobierno del cambio. Yo estoy muy agradecida, más que con Iván Cepeda, es con el pueblo cesarense por el respaldo que nos está dando a la presidencia, al Senado y por supuesto a la lista a la Cámara, que es importante mencionar que solo es el logo del pacto histórico. Recuerda que nuestra lista es cerrada y bueno, no fueron más de 8.000, fueron más de 12.000 personas que llegaron a la plaza 1 de mayo a darnos ese respaldo, darle ese respaldo a nuestro próximo presidente, y considero que con este trabajo que estamos haciendo no solamente vamos a lograr una, sino que nosotros vamos por 2 curules de la Cámara de Representantes. Esto es un bombazo y una exclusiva que está dando Alexandra Pineda aquí para que el Portal La Verdad. Así es. El pacto histórico va por 2 curules a la Cámara de Representantes. Claro que sí, tenemos derecho. Venimos haciendo un trabajo entregado a nuestro pueblo del Cesar y yo estoy segura que con la bendición de Dios, la madre naturaleza y nuestros ancestros, vamos a lograr más de 150.000 votos. 150.000 votos, o sea, con este mensaje le está plantando cara, por decirlo así, al Partido Conservador, que es el que está de frente aspirando también a las 2 curules. Aquí estoy diciendo que así como ellos tienen derecho a aspirar a tener 2 curules, nosotros también, y lo vamos a lograr. Un mensaje para el representante Apecuello, que en una conversación saldrá pronto, bueno, y en discursos que él ha tenido en público, dice que sus 2 curules son fijas. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué realmente quiere el pueblo. Yo siento que el pueblo ya está cansado de los políticos de siempre y que quieren renovar ese Congreso de la República, y aquí estamos nosotros que con resultados y hechos concretos hemos demostrado la vocación y el compromiso del trabajo para nuestra gente. Usted habla del tema de que políticos tradicionales, para nadie es un secreto que el pacto más que todo es el de a pie, el del pueblo y sobre todo el voto de opinión. Hay una imagen que causó impresión, bueno, no causó impresión porque ya se venía hablando, que es la de un político tradicional que asistió y le acompañó el evento de Iván Cepeda, que es la de el ex congresista Chichi Quintero. Está Chichi de frente con el pacto, con la candidatura de Alexandra y con la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia. Yo sé que Chichi Quintero está con Iván Cepeda, no tengo claro con qué Senado están, y bueno, hemos estado en algunos diálogos en torno al tema de contar con el respaldo de los Quintero a la Cámara de Representantes, pero como te digo, Jamir, son diálogos apenas. No hay un hecho todavía, no hay una formalidad con el tema de Chichi, con el tema de pronto de Carlos Felipe y con el tema de Luífer, que se habla de que puede desmontar la campaña para acercarse al pacto histórico. Vamos a ver qué pasa. Como te digo, Jamir, son diálogos todavía. Hemos estado debatiendo algunos temas importantes de lo que el departamento del Cesar necesita y cómo uniendo fuerzas podríamos lograr
avanzar en el propósito y en la meta que tenemos. Pero pues no sería irresponsable en afirmar en este momento que ya contamos con ese respaldo. Pensé que me iba a dar la exclusiva, cerquitico, pero ¿está cerquita o no está cerquita los Quinteros del pacto? No me atrevo a mencionar de que estemos cerca porque quiero respetar esos diálogos que hemos tenido y bueno, esperemos a ver qué pasa, pero pronto se sabrá si sí o si no. Usted nos dio una cifra de 150.000 personas. ¿Cómo llegar a esos 150.000 votos y por qué votar por Alexandra Pineda en estas próximas elecciones? Que no es votar por Alexandra, sino votar por el pacto histórico. Por el pacto, buena aclaración. Con un trabajo arduo, un trabajo permanente de todos los petristas en todo el departamento del Cesar. Y por eso aprovecho a hacerle un llamado a ellos para que no bajemos la guardia. Así nos digan que somos primeros o segundos en las encuestas. Eso no nos interesa que el 8 de marzo se volque el pueblo del Cesar a votar. Y por supuesto nuestro voto es un gran voto de opinión, de gente que quiere verdaderas transformaciones y por eso van a votar diferente, van a votar por el pacto a la Cámara, al Senado y estoy seguro que va a ganar también Iván Cepeda en el departamento del Cesar. Candidata, hay unos candidatos al Senado que han dicho que se han llevado bases del pacto histórico para sus filas. Voy a ser directo. Hoy Katy Ospino tocó ese tema, que las bases del pacto histórico iban para su campaña. Nosotros respetamos la autonomía de las bases de Colombia Humana, que era Colombia Humana, creo que mencionaban allí. Recuerda que hoy somos Colombia Humana y Pacto Histórico. Hoy somos una coalición que por supuesto se llama Pacto Histórico. Pero indudablemente que lo que uno aspira es que haya coherencia hacia dónde vamos y disciplina en el tema electoral. Entonces respetamos, tenemos entendido que Colombia Humana a nivel nacional está tomando medidas al respecto de las personas que siendo militantes del partido estén con candidatos al Senado, a la presidencia, a la Cámara de otros partidos. Antes eso no estaba funcionando, Jamir, y por eso la gente está como muy tranquila y se mueven de aquí para allá. Pero creo que construir estos procesos se construyen con la lealtad hacia nuestro ideario, hacia lo que hemos venido construyendo, que ha sido muy difícil en el departamento del Cesar. Y nosotros estamos aquí diciéndole al departamento del Cesar, a nuestra gente, a los petristas, a la gente del pacto histórico, que necesitamos la unidad de las bases, de la gente que quiere ese cambio, que no se dejen engañar, porque los que no votan por el pacto a la Cámara, al Senado y a la presidencia, pues que dicen ser militantes, pues no lo son, porque si yo soy militante, debo votar por mi partido. Por último, ¿cree Alexandra Pineda en las encuestas? Pues yo las tomo, digamos, como un referente, ¿no? Y como lo dije anteriormente, no me confío, así vaya de primera. Cada uno tiene su manera de hacer las encuestas. Hay encuestas que salen sin fichas técnicas, sin empresas que estén avaladas por el Consejo Nacional Electoral, pues eso no es creíble. Sí hay que tomarlas como un punto referente, pero creo que las encuestas cada vez más nos deben conducir a trabajar más duro para lograr consolidar esas dos curules, más de 150.000 votos a la Cámara de Representantes. Bueno, Alexandra, gracias por atender nuestra invitación, por estar con nosotros en esta conversación sin filtro, para Clí al Día, para aportar la verdad, por esos 2 bombazos que nos tiró, 2, 3 bombazos, entre esos que van por las 2 curules. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acá siempre estarán las puertas abiertas. Hombre, Jamir, gracias a ti, de verdad, al portal, y decirles que siempre a disposición y a las órdenes de ustedes para lo que necesiten, que esté en nuestra agenda con mucho gusto. Nos vemos en una próxima edición. Esta misma semana tenemos al candidato a la Cámara, Luis Fer Quintero, quien estará aquí también en las conversaciones sin filtro para aportar la verdad y Clí al Día.